da unas declaraciones supremamente controversiales que le hicieron que le retiraran la visa de Estados Unidos, pero no solamente eso, sino que también despertó una cantidad de críticas entre sus colegas, cuando dijo, abro comillas, lo que ha ocurrido allí es la mayor obra de arte que ha habido nunca. Estos personajes logran en un acto aquello que nosotros en música no podemos siquiera soñar. Esa gente practica obsesivamente por 10 años de una forma fanática y total para un solo concierto y luego muere. La más grande obra de arte en el cosmos entero. Yo no podría. Frente a eso, los compositores no somos nada. Cierro comillas. Muy controversiales, entonces inmediatamente hubo críticas, refutaciones, entre ellos Hal Foster le contesta y señala que aquí se hace evidente cómo alrededor de lo sublime ha habido desde siempre una incubación fascista, criptofascista, escondida, agazapada, ¿no? También me hace pensar un poco como justamente en este espíritu romántico que no mide las consecuencias, que piensa que cualquier cosa se justifica en pos o en procura de una imagen o en pos o en procura de un sonido. Pensaba en muchas películas de Herzog, cuando en Aguirre o en Fiscarraldo no tiene inconveniente en arrasar hectáreas de bosque nativo para lograr su imagen, o 2 o 3 indígenas que murieron también en esta filmación, o las decenas de micos que mandó a ahogar por el río Amazonas. Aquí entonces, gracias a Stockhausen se reactiva un debate ideológico pues, sobre la posmodernidad y esa relación con lo sublime que en los 80s y a finales de los 70s pues, dividió un poco los pensadores y las actitudes sobre si se trataba de una visión, lo sublime y lo posmoderno, se trataban de una visión conservadora o se trataban más bien de una posibilidad transgresora, de una fuerza y una potencia desestabilizante, ¿no? Allí no quiero detenerme pues, en ese debate que ya, según los tardomodernos, ya pasó, ¿no? Lo que me parece interesante de estas 3 declaraciones es un cierto espíritu que queda como en el aire, me parece a mí, con respecto a cierto escepticismo, con respecto a la utopía, ¿no? Como una especie de desazón, como que hay una imposibilidad que invitaría quizás más como al abandono que a una acción de resistencia o una acción crítica fundada sobre la utopía, ¿no? Y es que en la época contemporánea parecería entonces que la utopía y la historia tienen caminos divergentes, ¿no? Hay una insistencia, hay un machacamiento insistente sobre que estamos en una época donde asistimos al final de la historia, donde asistimos al final de las ideologías, donde asistimos al final, por lo tanto, de las utopías, ¿no? Y este discurso, pues, sobre todo de los pensadores neoliberales, han señalado entonces que en realidad la utopía que logramos alcanzar se llama el capitalismo, se llama la globalización, se llama el capitalismo tardío, y eso es, según ellos, pensadores como Fukuyama, por ejemplo, que fue también secretario de Estado, y ellos están insistiendo entonces que se trata justamente del fin de la historia, ¿no? Hay una isla que es un poco el paradigma también del capitalismo y del neoliberalismo, que es la isla de Singapur. Yo quisiera cada vez que ustedes escuchen utopía, cada vez que ustedes escuchen isla, negrilla, ¿sí? Activar la negrilla. La isla de Singapur tiene un presidente que se llama Lee Kuan Yew, que nos asegura que el éxito de la prosperidad de su isla está basada en un punto esencial, que se trata que su país, abro comillas, está libre de ideologías, ¿sí? Aseveración pues que no deja de escandalizarnos cuando es bien sabido que el capitalismo no es que sea una ideología, es que es más que una ideología, es una religión, ¿no? Es una religión con sus ritos, con sus oficiantes, con sus jerarquías, con sus feligreses, con sus papados, con sus indulgencias, etcétera, etcétera.
Para el presidente de Singapur, entonces, estar libre de ideologías equivaldría también a lograr que todos estemos enfrente a una pantalla de televisión y una pantalla de computador ensimismados en unos monólogos. Esto lo digo en contraposición a la utopía que sí plantea Müller, que sería la posibilidad de estar metido en el murmullo, abro comillas, de los que no tienen televisor. ¿Sí? ¿Cómo escapar al televisor? Quizás sería una apertura a la utopía de Heiner Müller. Entonces, rastreando esta idea de utopías, como decía al comienzo, irremediablemente nos aparece la figura de la isla, ¿no? No solamente Tomás Moro pues, publica su utopía en 1516 con este grabado como frontispicio, sino que incluso de ahí para atrás, pues la Atlántida y etcétera, etcétera, encontramos una cantidad de referencias donde hay una isla ideal, utópica, donde prima el bien común sobre la propiedad privada, donde la propiedad privada promueve la igualdad, la tolerancia, la convivencia, y en estas islas todo el mundo tiene los mismos derechos, servicios, las mismas viviendas, los mismos vestidos, los mismos horarios. Hay otra isla también, la de Francis Bacon, se llama Nueva Atlántida, que también comparte estos mismos ideales, también traídos desde la República de Platón. Campanella también propone su Ciudad del Sol, que también es una isla, sometida también al régimen político regido por la metafísica, la sabiduría y el amor. Berkeley, el obispo irlandés, entre otras cosas interesantes, además de tener un ensayo hacia una nueva teoría de la visión, también tuvo algunos intereses en las colonias y participó o por lo menos en el proyecto de fundar una ciudad en las Islas Bermudas, ¿no? Cada vez que oigan isla, negrilla. En este plano dibujado por Berkeley nos plantea una configuración de la ciudad donde en la plaza central está por supuesto la iglesia, tiene una calle central, ¿no? Aquí está la iglesia en la plaza central, tiene cuatro mercados, uno de hierbas, uno de carne, uno de pescado, tiene parques públicos aquí y aquí, tiene una avenida que lleva al cadalso, esta avenida lleva al cadalso, ¿sí? Tiene baños públicos para hombres y baños públicos para mujeres. Tiene teatros y academia de artes, por supuesto. Y Berkeley, entonces, es interesante en este sentido porque Berkeley plantea, mucho antes que Bentham y que la teoría del panóptico, plantea una máxima que se ha hecho pues, famosa y dice: ser es ser percibido. ¿Sí? No hay posibilidad de que seamos fuera de la percepción del otro, y si ya no hablamos del otro, hablamos también de todos los aparatos y las técnicas de percepción que vienen desarrollándose de una manera vertiginosa, ¿no es cierto?, en la sociedad contemporánea, aparatos de percepción, entre otras cosas, jalonados siempre por la investigación y la tecnología de guerra, por la tecnología bélica. Les decía entonces que este proyecto de Berkeley ya nos hacía también, nos daba una posibilidad de pensar sobre lo que después Bentham, bueno, este es también un proyecto de ciudad, justamente como les comentaba, hay una idea de que en las colonias habría que rehacer esta ciudad de Dios, ¿no? La ciudad de Dios, entonces con esta serie de pautas espaciales, ¿no es cierto?, concéntricas, también a la defensiva, ¿no es cierto?, amuralladas, pero no solamente, en el caso de las misiones, por ejemplo, en el Paraguay, no solamente es una racionalización del espacio, sino también es una racionalización del tiempo, ¿no?, de los modos de vida, de los modos de uso del tiempo, y en ese sentido es muy interesante en las misiones paraguayas jesuitas como
El tiempo de las personas que habitaban allí estaba reglamentado por las campanas, ¿no? A las 6 de la mañana campanazo, levantarse, a las 12 campanazo, almuerzo, a las 6 campana, recluirse en la casa, pero una adicional bien interesante sucedía a las 12 de la noche, que era el despertar conyugal, ¿no? Esta era la hora para procrear, la hora para los retosos sexuales, para los goces y poder justamente ampliar demográficamente el campo de acción y el campo de la colonización jesuita. Les decía entonces que antes que Bentham, el panóptico, la idea de Berkeley ya nos hacía pensar en que si ser es ser percibido, allí se establece entonces una cantidad de tensiones y de juegos entre cómo escapar justamente al ser percibido, ¿no? Cómo escapar a los órganos de control, cómo escapar a los órganos de vigilancia, cómo escapar a los sistemas cada vez más sofisticados de percepción, lo que abre, me parece, una posibilidad interesantísima desde el punto de vista no solamente del arte, sino también desde el punto de vista de la ilegalidad y de cómo salir del régimen de control, ¿no? Ya es bien conocido cómo Foucault se basa en esto para hablar de los regímenes disciplinarios, pero que ya después Deleuze ya nos dice no se trata de regímenes disciplinarios, y son todavía más sofisticados, que son regímenes de control, ¿no? Mucho más sutiles, mucho más invisibles, ¿no? Que ya no pasan ni siquiera por clausurar los espacios físicos, sino que pasan por la vigilancia continua, por los GPS, por los radares, por los microchips, ¿no? Acuérdense, el presidente Uribe propuso a Estados Unidos que cada vez que entrara un colombiano deberían ponerle un microchip para que así estuvieran seguros de poderle hacer un seguimiento y que no se quedara a vivir en el país del norte, ¿no? Esto no es chiste, es muy en serio. Este señor Bentham es un filósofo bien interesante, muy conocido por... ¿Perdón? ¿Quién? Dios nos libre. Bentham entonces es un personaje bien interesante, bien extraño, que entre otras cosas también nos planteaba entonces estas sociedades disciplinarias y cómo también estas fricciones entre ser percibido y percibir también son las propias fricciones de todo enfrentamiento bélico, ¿no? Está fundamentado justamente sobre esta logística, esta relación de percepciones, ¿no? Les decía que Bentham es un personaje bien interesante, entre otras cosas, porque él donó su cuerpo a la universidad y aparece aquí en la universidad, en el Colegio de Londres, y aparece allí con su cabeza abajo, ustedes la ven. La cabeza que está arriba es una cabeza de cera, pero la de abajo sí es la cabeza de él, que mandó momificar previamente a unos aborígenes de Nueva Zelanda. Claro, 2 cabezas piensan más que una, 4 ojos ven más que 2, es evidente, ¿no? Fantástico este personaje. En Colombia es interesante recoger episodios también muy sincronizados con estos principios de vigilancia, de control de territorio, de establecimiento de fronteras, así no sean físicas, así sean conceptuales o así sean ideológicas. Y es muy interesante también cómo algunos de estos ejemplos, solo voy a mencionar uno, pero habría muchísimos más, cómo estos intentos, por ejemplo en el siglo XX, durante la entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, coinciden perfectamente con los postulados ideológicos del nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Particularmente quiero referirme a un proyecto de Luis López de Mesa, que él mismo lo llama una utopía, ¿no? Negrilla, una utopía donde él sentía la necesidad, en la entreguerra, estoy hablando de los años 30, donde él sentía la necesidad de abrir la inmigración a los extranjeros, pero, ojo, una inmigración selectiva, solamente alemanes, y que estos alemanes tendrían que instalarse en el país no de cualquier manera, sino deberían instalarse en una diagonal que fuera desde La Guajira hasta Tumaco, para que esto obrara como una barrera, como una talanquera física que impidiera
la mezcolanza y el mestizaje que impidiera el paso pues, de los negros de la costa hacia el interior y que impidiera el paso de los indígenas de la Amazonía hacia el norte, ¿no?